Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de las aplicaciones de la derivada. Bueno, pues en este vídeo vamos a ver la regla de L'Hopital. ¿A qué hace referencia esta regla? Bueno, pues hace referencia a aquellos límites donde obtenemos estas formas indeterminadas, o bien 0 entre 0, o bien infinito entre infinito. ¿Cómo obtenemos nosotros estos límites? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que reducir estas expresiones racionales al máximo, y una vez que las hemos reducido, empleando la sustitución directa, vamos a llegar a sus límites. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros no podemos reducir estas expresiones racionales? ¿Cómo obtenemos sus límites? Bueno, pues ahí entra en juego la regla de L'Hopital. Y ya sabemos que para obtener las derivadas realmente empleábamos los límites. Bueno, pues con la regla de L'Hopital ya vamos a ver que para obtener estos límites vamos a emplear las derivadas. Ahora bien, ¿dónde nos vamos a encontrar nosotros con estas formas indeterminadas de 0 entre 0 y también infinito entre infinito? Bueno, pues para ello tenemos estos dos ejemplos. ¿Cómo obtenemos nosotros estos límites? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear la sustitución directa, es decir, sustituir estas x que tenemos aquí por el 1 y estas x que tenemos aquí por infinito. ¿Y qué vamos a obtener? Bueno, pues para esta primera expresión ya vemos que obtenemos 0 entre 0, y para esta segunda expresión, bueno, pues ya vemos que obtenemos infinito entre infinito. Bueno, pues aquí tenemos estas dos formas indeterminadas. ¿Qué podemos sacar en claro? Bueno, pues ya vemos que cuando este valor funcional para esta primera función y este otro valor funcional para esta segunda función tienden a 0, bueno, pues ya sabemos que siempre vamos a obtener esta forma indeterminada de 0 entre 0. Ahora bien, ya vemos que si esta función y esta otra función tienden a infinito, bueno, pues que obtenemos esta otra forma indeterminada, es decir, de infinito entre infinito. Bueno, pues podemos sacar en claro lo siguiente, que para este límite de aquí siempre vamos a obtener una forma indeterminada de 0 entre 0 en x es igual a a, siempre y cuando estos valores funcionales tiendan a 0, cuando x tiende a, y que vamos a obtener esta otra forma indeterminada de infinito entre infinito en x es igual a, siempre y cuando estos valores funcionales tiendan a infinito, cuando x tiende a. Ahora bien, ¿por qué aquí estamos empleando valor absoluto? Bueno, pues porque recordar que también tenemos estas diferentes combinaciones. Ya sabemos que aquí tiende a infinito, pero ya sabemos que también puede tender a menos infinito, y lo mismo con esta función de aquí. Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos estas diferentes combinaciones. Y por último, ya sabemos que este límite de aquí también tiene una forma indeterminada, no solo cuando x tiende a, sino cuando x tiende a y lo hace por la izquierda, lo hace por la derecha, tiende a menos infinito o también tiende a infinito. Bueno, pues cuando tengamos estas diferentes situaciones, por ejemplo, esta de aquí, que estos valores funcionales tiendan a 0 cuando x tiende a, bueno, pues vamos a obtener esta forma indeterminada de 0 entre 0, y ya sabemos que cuando tenemos esta otra situación de aquí, cuando estos valores funcionales tienden a infinito, cuando x tiende a, bueno, pues ya sabemos que obtenemos esta otra forma indeterminada de infinito entre infinito. ¿Cuándo nosotros no obtenemos formas indeterminadas? Bueno, pues cuando tenemos estos límites de aquí. Ya sabemos que k no puede ser igual a 0 porque lo tenemos en el denominador. Bueno, pues ya sabemos que estos límites de aquí no se les puede considerar como formas indeterminadas, porque ya sabemos que este límite de aquí y este otro límite de aquí es igual a 0, y que estos dos límites no existen. Que no existan no quiere decir que sean formas indeterminadas. Solo tenemos formas indeterminadas cuando tenemos 0 entre 0 o bien infinito entre infinito. Ya vamos a ver dentro de 2 vídeos que tenemos otras formas indeterminadas, y ya vamos a ver que esas formas indeterminadas realmente las tenemos que pasar o bien a esta forma indeterminada o bien a esta otra forma indeterminada, porque una vez que las tenemos en estas formas indeterminadas, nosotros empleando la regla de L'Hopital podemos obtener sus límites. Pero como digo, eso lo vamos a ver dentro de 2 vídeos. Bueno, pues por ahora ya sabemos que cuando tenemos formas indeterminadas solo podemos tener estas dos formas indeterminadas, o bien 0 entre 0 o bien infinito entre infinito. Ya sabemos que ningún límite de aquí se le considera una forma indeterminada, porque ya sabemos que este límite y este límite es igual a 0 y que estos dos límites no existen. Bueno, pues ¿qué pasa cuando tenemos formas indeterminadas como estas? Porque ya sabemos que aquí, por ejemplo, haciendo la sustitución directa, bueno, pues ya vemos que obtenemos 0 entre 0, y lo mismo nos pasa con esta expresión de aquí. Ya vemos que obtenemos 0 entre 0. Recordar que toda función exponencial pasa por este punto de aquí, cuando x es igual a 0, y es igual a 1. Bueno, pues aquí tenemos 1 menos 1 es igual a 0. Bueno, pues como digo, ¿cómo le damos solución a esto? Que ya vemos que tenemos formas indeterminadas. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que primero reducir al máximo las expresiones racionales, y una vez que las hemos reducido, volver a hacer la sustitución directa y obtener su límite. Bueno, pues ya vemos que aquí no podemos reducir esta expresión racional, y aquí nos pasa lo mismo. Aquí no podemos reducir esta expresión racional. ¿Cómo obtenemos este límite? Bueno, pues recordar que para este límite de aquí en concreto habíamos empleado un razonamiento geométrico para llegar a este límite de aquí, que es igual a 1. Pero ya vemos que para este límite de aquí no podemos emplear ningún razonamiento geométrico. Entonces, ¿cómo obtenemos su límite? Bueno, pues ahí entra en juego la regla de L'Hopital. Y antes de ver la regla de L'Hopital, bueno, pues tenemos que hacer un pequeño repaso al teorema del valor medio, y esta vez lo vamos a ver, pero ampliado, porque vamos a emplear dos funciones. Bueno, pues nos dice lo siguiente: sean f y g continuas sobre este intervalo cerrado y diferenciables sobre este intervalo abierto, y que además, bueno, pues ya vemos que este valor funcional, el de la derivada,
bueno, pues para toda x en el intervalo abierto, bueno, pues que no puede ser igual a 0, porque ya vemos que va en el denominador. Entonces, si se cumple todo esto, ya vemos que dentro de este intervalo abierto, bueno, pues que existe un número c tal que se cumple esto de aquí. Bueno, pues realmente aquí tenemos el teorema del valor medio. Para esta primera función, bueno, pues ya sabemos que tenemos f de b menos, lo voy a poner bien, menos f de a entre b menos a. Esto es igual a esta derivada de aquí, en el punto c. Bueno, pues aquí realmente tenemos lo mismo. Aquí tenemos en el denominador b menos a, como aquí tenemos también en el denominador b menos a. Bueno, pues ya sabemos que esto se cancela. ¿Y qué nos queda? Bueno, pues sabemos que nos queda esto de aquí. Bueno, pues en definitiva, realmente aquí tenemos el teorema del valor medio ampliado. Ahora bien, este teorema nos va a llevar realmente a la regla del L'Hopital. Bueno, pues vamos a ver ahora su definición y luego ya vamos a ver su demostración, y ahí vamos a ver que este teorema, el teorema del valor medio ampliado, nos lleva a la regla del L'Hopital. Suponga que estas dos funciones son diferenciables en un intervalo abierto que contienen al número a, excepto posiblemente en a mismo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que tenemos dos situaciones. Ya sabemos que podemos tener esto de aquí, un pico donde no es diferenciable la función, o bien tenemos este número crítico donde nosotros, si dibujamos la tangente, obtenemos una tangente horizontal. Bueno, pues de ahí que excepto posiblemente en a mismo. Ahora bien, ya vemos que también nos dice que el valor funcional de la derivada para toda x en el intervalo salvo posiblemente en a, bueno, pues que no puede ser igual a 0. Bueno, pues si todo esto se cumple, que realmente es el teorema del valor medio ampliado, bueno, pues se dice que si este límite de aquí tiene una forma indeterminada como la que hemos visto antes, o bien 0 entre 0, o bien infinito entre infinito, y vemos que este límite de aquí, empleando esta vez las derivadas, es igual a una constante o igual a más menos infinito, entonces ya vemos que se cumple esto de aquí. El límite de estas dos funciones cuando x tiende a es igual al límite de las derivadas cuando x tiende a. Bueno, pues para entender esta regla, bueno, pues vamos a ver su demostración, y viendo su demostración es como vamos a entender cómo el teorema del valor medio ampliado nos lleva a la regla del L'Hopital. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que sea esto de aquí un intervalo abierto, y lo vamos a demostrar, que no lo he dicho, para el caso de que estemos con 0 entre 0. Bueno, pues sea esto de aquí un intervalo abierto. Como se supone que estos límites cuando x tiende a es igual a 0, y como nosotros los podemos obtener de forma directa, bueno, pues eso quiere decir que estas dos funciones son continuas en a. Porque recordad lo siguiente, ya sabemos que podemos tener o bien un pico donde nosotros no podemos obtener la derivada, o bien ya sabemos que podemos tener este máximo relativo donde nosotros, si dibujamos una tangente, obtenemos una tangente horizontal. Bueno, pues en estos dos casos ya sabemos que tenemos una función continua. Aquí no podemos obtener la derivada, pero aquí sí podemos obtener su derivada. Pero ya sabemos que las dos son continuas en este punto de aquí. Bueno, pues para averiguar si son continuas, ya sabemos que tenemos que obtener estos límites de aquí mediante sustitución directa. Si lo podemos hacer así, eso quiere decir que las dos funciones son continuas. Bueno, pues recordar lo siguiente, tenemos dos funciones. Bueno, pues aquí tenemos una función que pasa por este punto de aquí, y aquí tenemos una segunda función que también pasa por este punto de aquí. Bueno, pues ya vemos que si sus límites existen en este punto y los obtenemos de forma directa, bueno, pues eso quiere decir que estas dos funciones son continuas en este punto de aquí. Además, puesto que f y g son diferenciables, estas son continuas sobre los intervalos abiertos que van desde R a y también desde a S. En consecuencia, bueno, pues estas dos funciones son continuas sobre el intervalo abierto que va de R a S. Bueno, pues para verlo, y lo voy a hacer con una sola función, pero recordad que estamos con dos funciones. Bueno, pues aquí tenemos este intervalo abierto que va desde R a S, aquí tenemos a, y nuevamente, bueno, pues aquí tenemos esta función. La voy a dibujar así, aquí tenemos esta función, aquí tenemos un pico, y continúa por aquí. Bueno, pues ya hemos visto que esta función es continua en este punto. Además, bueno, pues ya vemos que es diferenciable sobre este intervalo abierto que va desde R a A, y también es diferenciable sobre este otro intervalo que va desde A a S. Bueno, pues como son diferenciables sobre estos intervalos, eso quiere decir que son continuas sobre estos intervalos abiertos. Además, como son continuas o es continua en este punto de aquí, eso quiere decir que las funciones son continuas sobre este intervalo abierto. Recordad que estoy hablando de funciones porque estamos con dos funciones. Aquí estoy dando el ejemplo con una función, pero estamos con dos funciones, recordad. Bueno, pues ya vemos que como es diferenciable esta función sobre este intervalo abierto que va desde R a A, y también es diferenciable sobre este otro intervalo que va desde A a S, y como es continua en A, bueno, pues podemos sacar en claro que la función es continua sobre este intervalo abierto que va desde R a S. Ahora bien, como todo esto se cumple, bueno, pues ya vemos que para cualquier x que no sea igual a en el intervalo, bueno, pues el teorema del valor medio ampliado, recordad que estamos con dos funciones, bueno, pues que se aplica sobre estos dos intervalos que tenemos aquí, que va desde x a A, también de a
a x. En cualquier caso, bueno, pues ya vemos que entre x y a, bueno, pues que realmente existe un número c tal que se cumple esto de aquí. Recordar que este valor funcional y este otro valor funcional, como son iguales a 0, bueno, pues esta parte se convierte en esta. Recordar que esto es igual a 0 y esto es igual a 0. Bueno, pues ¿qué nos está diciendo aquí? Bueno, pues nuevamente lo voy a hacer con una función. Aquí tenemos r, aquí tenemos s, aquí tenemos a. Y ya hemos visto que puede ser diferenciable o no en este punto. Bueno, pues ya sabemos que tiene que ser continua. Con tal de que sea continua, nos da igual que sea diferenciable o no. Bueno, pues aquí tenemos esta función de aquí. Bueno, pues ahora estamos con estos intervalos que va desde x hasta a o bien desde a hasta x. Bueno, pues como ya sabemos que esta función es continua sobre este intervalo cerrado, es diferenciable sobre este intervalo abierto, bueno, pues como ambas condiciones se cumplen, ya sabemos que existe al menos un número c cuya pendiente es igual a la pendiente de la recta secante que pasa por estos puntos de aquí, x y a. Bueno, pues para que lo veáis mejor, voy a hacerlo sin la gráfica. Aquí tenemos, perdón, sin los ejes. Bueno, pues aquí tenemos esta gráfica, aquí tenemos el punto a y aquí tenemos el punto x. Bueno, pues ya sabemos que si la función es continua sobre este intervalo cerrado, si es diferenciable sobre este intervalo abierto, bueno, pues ya sabemos que tenemos un punto cuya pendiente de la tangente, bueno, pues ya sabemos que es igual a la pendiente de la recta secante que pasa por estos puntos de aquí. Ahora bien, ¿qué pasa si esta x se va aproximando cada vez más a? Aquí tenemos a. Bueno, pues ¿qué pasa si esta x se va aproximando cada vez más a? Bueno, pues ya sabemos que c se va aproximando también cada vez más a. Bueno, pues teniendo eso claro, ya vemos que al hacer que x tienda a, implica que c tiende a, porque ya sabemos que si x se va aproximando cada vez más a, bueno, pues ya sabemos que c también se tiene que aproximar a. Bueno, pues aquí tenemos realmente esta sustitución. ¿Por qué? Porque si ahora obtenemos los límites de estos cocientes que tenemos aquí, cuando x tiende a, bueno, pues aquí realmente estamos empleando la variable x y aquí estamos empleando la variable c. Pero como ya sabemos que cuando x tiende a, c tiende a, bueno, pues realizando esta sustitución, podemos sacar en claro que este límite de aquí es igual a este otro de aquí. Bueno, pues aquí tenemos la regla del L'Hopital. ¿Y cómo hemos llegado a ella? Bueno, pues gracias al teorema del valor medio ampliado. Bueno, pues ya vemos que para emplear la regla del L'Hopital, bueno, pues ya sabemos que cuando tenemos límites que tienen estas formas indeterminadas, bueno, pues ya sabemos cómo obtener realmente estos límites. Simplemente tenemos que obtener las derivadas del numerador y del denominador, estos de aquí, y luego mediante sustitución directa, bueno, pues obtener su límite. Bueno, pues eso ya lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Bueno, pues hasta aquí este vídeo y ya en el siguiente vídeo vamos a realizar unos ejercicios para ver cómo aplicamos la regla del L'Hopital. Hasta la siguiente.